¿Qué es y qué no es la simulación clínica? Simulación clínica y simulación de alto realismo. Coordina el licenciado José Luis González de Atispa y del Garraja. Buenos días a todos. Estoy feliz de acompañarlos en este primer congreso virtual de simulación clínica, donde ustedes la verdad que nos hacen el favor de construir conocimiento y habilidades. Ahora les voy a contar un poquito de un colega que tiene 15 años de docencia en enfermería a los niveles de pregrado y posgrado, docente de enfermería de cuidados críticos y adultos, docente de tecnologías del cuidado del docente e introducción a la enfermería en la Universidad Nacional José Clemente Paz, docente de enfermería comunitaria en la Escuela de Enfermería del Sindicato de APSA Buenos Aires, Instituto Amado Olmos, es docente de la especialización en cuidados críticos del adulto y del anciano de la Universidad y Salud, es docente en atención del paciente del estado crítico y cuidados paliativos de la Universidad y Salud, es docente del proceso de atención de enfermería del paciente crítico de la Universidad de La Plata, es docente de la Escuela de Enfermería más antigua de América Latina, Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson. Ya volcado a la investigación hace más de 30 años y de experiencia en emergencia en cuidados críticos del adulto, tanto en el sector público como en el sector privado, miembro de la Sociedad Argentina de Simulación Clínica, figura en el libro del licenciado Diego Molina Ruiz, Profesionales con mayúscula, como uno de los aportantes iberoamericanos al desarrollo y el crecimiento de la enfermería. Docente y especialista en cuidados críticos del adulto y actual director operativo del Centro de Simulación Clínica de APSA Buenos Aires, CESICA. Es un honor para mí presentarles al licenciado Osmar Diego Luis Galindo. Diego. Buenos días, José Luis, querido colega. Buenos días a todos los asistentes. Gracias por estar acá compartiendo este maravilloso espacio. Quería primero agradecer no solamente a vos, José Luis, por la presentación, agradecerle a ATSA Buenos Aires por este espacio maravilloso de divulgación, de crecimiento para enfermería y para todos los afiliados, agradecerle a Mónica Consoni, que siempre nos guía con su mirada tan particular en estos procesos de gestión para poder llegar a más cantidad de colegas. Agradecer a todos los profesionales de la salud que están trabajando en la primera línea, como siempre decimos de las capacitaciones que hacemos de ATSA Buenos Aires, en las manos de ustedes está lo más preciado que tenemos, que es la salud de la gente que amamos. Y estamos todos muy sensibles, estamos todos muy cansados, uno a veces viene dejando sueño, no sueños, sino sueño, porque armar un congreso realmente es muy agotador, pero realmente es muy placentero, porque la verdad que contribuir un poquito en la formación y capacitación de quienes van a poner la vida de las personas en estas manos, la verdad estremece, ¿no? Y desde esa responsabilidad nosotros asumimos como software, como espacio de simulación, ese compromiso. Agradecerle también a esas comisiones internas, nosotros nos permiten llegar a las necesidades reales de cada uno de los trabajadores de la salud para poder ofrecerles desde la simulación lo que están necesitando. Y obviamente invitarlos a contactarse con nosotros, a visitarnos, porque ATSA Buenos Aires son cada uno de los afiliados que ha hecho posible este maravilloso espacio. Así que gracias por esta invitación y si te parece pasamos a la presentación. ¿Qué es y qué no es simulación clínica? En realidad, ¿por qué nos motivamos a hacer esta temática de qué es y qué no es simulación clínica? Porque lamentablemente con la experiencia que venimos transitando en este devenir de la simulación, nos hemos encontrado con una variada cantidad de situaciones que realmente nos hizo preguntarnos esto, ¿no? En este espacio de simulación clínica vienen profesionales de la salud, no solamente enfermeros, kinesiólogos, médicos, docentes con sus estudiantes de distintos años, de las carreras, y hemos visto lamentablemente una gran dispersión respecto de cómo se encara y cómo se aborda la temática de la simulación clínica. Y estamos hablando de profesionales que tienen años de experiencia de trabajo, años de experiencia de campo, años de formación pedagógica y de carrera docente, y aún así vemos que algunas cosas todavía falta hacer algunos acuerdos, a pesar de que en el mundo de la simulación, los simulacionistas en salud tienen justamente estas cosas ya resueltas, pero evidentemente todavía algunas cosas tenemos que fortalecernos, ¿sí? Bien, una de las cosas que queremos también compartir, quiero avanzar acá, ahí está, la presentación.
Bien, a veces vemos que en estas experiencias de simulación clínica se hacen cosas que realmente son interesantes, son muy vistosas, pero no es solo la imaginación. Para hacer simulación clínica, sí, la imaginación es un condimento importante porque nos hace pensar un montón de alternativas para ofrecer realismo, escoger materiales, ir al diseño curricular que vamos a ver más adelante, pero no podemos quedarnos solamente en esos aspectos. A veces, aunque estén las cosas planificadas para encarar una actividad de simulación, vemos que tampoco suelen salir del todo bien estas cuestiones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la planificación en la simulación clínica. Estamos hablando de personal sanitario, entrenado, actividades que se realizan a la vista de todo el mundo, y a veces incluso se ponen en riesgo la vida de los participantes, y eso es lo que uno tiene que tener mucho cuidado, porque es un ámbito donde se mueven muchas emociones, donde las personas, después vamos a hablar justamente de cómo aprende el adulto, qué es esto de la andragogía y qué es lo que implica, y sobre todo dentro de lo que es la simulación clínica, el tsunami de emociones que se mueve debajo de todo ese proceso fantástico en términos educativos, y realmente hay gente que puede salir lastimada. Entonces, acá, para la nostalgia, queremos compartir este fue el primer curso en Argentina internacional de paciente simulado. Ahí ven en pantalla a Marlova Silva, es un poco nuestra madrina de paciente simulado. Nos va a acompañar una persona que trabaja con ella codo a codo para el día de mañana, así que no se pierdan mañana esta actividad que aborda la temática del paciente simulado. Así que esto que hacíamos antes, uno la desea, y con más razón queremos volver a esto, ¿no? De alguna forma. Bien, hay gente que cree que la simulación clínica es venir a jugar con muñecos, y lamentablemente no es jugar con muñecos. Los chicos juegan con muñecos, nosotros adultos, profesionales, lo que hacemos es, dentro de lo que es la simulación clínica, hay un diccionario que ya hace tiempo que está traducido al español, donde se compilan todos los términos vinculados a lo que es la simulación clínica, esta jerga, esta terminología muy específica que define todas estas cuestiones para que podamos hablar un lenguaje común y entendernos todos y poder fluir dentro de la comunidad internacional de simulacionistas en salud. Hoy en día se está hablando más que de centros de simulación, se está hablando de espacios de simulación. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionaban más temprano las expositoras, allí donde yo tengo un simulador, tengo una propuesta pedagógica, tengo contenidos para llevar adelante y tengo un auditorio para poder concretar esta experiencia educativa con simulación clínica, ya podemos decir que es un espacio de simulación clínica. Bien, ¿qué otra cosa más vamos a encontrar respecto a la simulación? Que es una técnica educativa que va a permitir repensar, va a permitir evocar, va a permitir abordar esto que es importante para el profesional de la salud, entrenarse, y entrenarse en un ámbito de seguridad, donde no se va a poner en juego no solamente la seguridad física, sino tampoco la seguridad emocional de los participantes, y tampoco de terceros como podría ser los pacientes, ¿no? En tal caso. Tiene que haber también un soporte pedagógico. ¿Por qué? Porque es un proceso de aprendizaje y hay que respetar justamente todas las etapas y todas las incumbencias alrededor de este proceso, que implica el encuentro de la mismidad de uno con el encuentro en la mismidad del otro, como decía un docente de la UCA en su momento. Y esta aplicación de los simuladores, como dice la SSH, y la utilización de un método, está todo vinculado al concepto de simulación clínica. Con permiso de Marlova Silva, que es la que gestiona la simulación clínica de la Universidad de Chile, la Universidad de San Sebastián, este slide es realmente muy interesante porque define 12 etapas para concretar un proyecto de simulación clínica. Si bien es extenso para desarrollar, pero van a haber algunas premisas básicas en las que vamos a sustentar todo lo que va a venir después y que se va a concretar en la actividad puntual de simulación clínica. Otra cosa que también tenemos que mencionar es que esta actividad de simulación clínica se apoya fundamentalmente en 3 grandes pilares. Uno de esos primeros pilares tiene que ver con el espacio. ¿Dónde vamos a hacer la actividad de simulación? Este espacio tiene que ajustarse a los objetivos pedagógicos que van a proponer la actividad de simulación clínica. Ese espacio tiene que, sobre todo hoy en día con respecto a la pandemia, respetar los aforos, la ventilación, la circulación. Voy a tener que recrear dentro de ese espacio con elementos que
logren un efecto inmersivo para que los participantes puedan entrenarse y acercándose con estos recursos a la situación real para la cual vienen a entrenarse. Otro de los pilares tiene que ver con el programa que está detrás de las actividades pedagógicas o las actividades didácticas vinculadas a simulación clínica, porque esa es la gran diferencia que vamos a ver también en la otra presentación, de no ser un taller y no ser una clase tradicional, sino que la simulación clínica termina transformándose en lo mejor de los dos universos, de los mundos. Va a tomar lo que se realiza en ese espacio de simulación creado, que es la capacitación y la gestión de los instructores. Me parece que estás muteado. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Ahora sí? Retomamos un poquito. ¿Se escucha ahora? Estabas muteado, ¿sí? Bien. Entonces, decíamos que este primer pilar, que decíamos que era el espacio donde se tiene que definir qué actividades se van a realizar de simulación clínica para poder ajustarme en tiempo y en calidad para esa propuesta. Entonces, ya tenemos que definir qué tipo de actividades van a poder realizarse dentro de ese espacio y entonces empezar a avanzar con estas zonas de donación propuestas por la SSH. Bien, detrás de toda actividad de simulación clínica hay un fuerte contenido que tiene que ver con lo educativo, porque justamente estamos hablando de la andragogía, el adulto que aprende. Nosotros sabemos que el espacio del adulto a la hora de encontrarse en una situación de aprendizaje no es un espacio cómodo. Nosotros como adultos no nos gusta sentirnos vulnerables, no nos gusta exponernos, y la simulación clínica viene a romper con toda esa dinámica. ¿Por qué? Porque la simulación clínica necesita poner la lupa en los procesos. En simulación clínica se llaman operaciones, ¿no? En estas operaciones que van a entrar en juego a la hora de ejecutar las técnicas y procedimientos, más allá de las habilidades que se estén llevando adelante dentro de la actividad de simulación, que pueden ser habilidades técnicas o habilidades no técnicas o llamadas blandas también, pero el hecho de tener que mostrar frente a extraños, frente a otros, lo que yo hago en mi ámbito privado como profesional responsable, con una trayectoria y un recorrido, y encima exponerme al intercambio de terceros, de otros que me van a hacer su aporte, obviamente que también toca un poquito el ego de los profesionales, toca un poquito el amor propio, y es una situación incómoda. Por eso, quien tiene que coordinar y llevar adelante la experiencia de simulación clínica con estos adultos tiene que tener esa cintura pedagógica y herramientas técnico-pedagógicas para poder conducir esta experiencia de manera segura. ¿Qué también vamos a encontrar detrás de todo este escenario de simulación clínica y la relación con la educación? Y distintas teorías de aprendizaje que se van a ir cruzando para configurar una constelación de propuestas distintas en función de las habilidades que entran en juego para la simulación clínica. Por ejemplo, vamos a tener algún tipo de actividad con un neto corte conductista, porque necesitamos asegurar el desarrollo de ese procedimiento para que sea repetitivo cíclicamente hasta lograr la expertise necesaria. Vamos a tener una teoría de aprendizaje experiencial como la que propone Dewey, o de la práctica reflexiva como propone Perrenaud. Simulación clínica tiene dentro de su desarrollo el corazón, tiene que ver con esto que Perrenaud dice, la reflexión. Y esa reflexión se va a configurar el día de mañana después del escenario llevado adelante, en la gran estrella de la simulación clínica, que es la reflexión posterior, porque uno a veces queda seducido con la espectacularidad de los escenarios y todos los elementos y los recursos que se montan alrededor del escenario, pero en realidad esa es la invitación, la excusa, la puerta de entrada a la experiencia más profunda, que es la que va a venir después, que es el analizar, reflexionar lo que hicimos, cómo lo hicimos, de qué forma se hizo, qué se tenía que haber hecho de manera diferente, cómo podemos mejorar este proceso, todo una fuerte etapa de reflexión entre las personas involucradas de lo que se acaba de realizar como escenario. Obviamente también vamos a pasar por aspectos que tienen que ver con la metacognición y algo que quizás uno no está muy acostumbrado, que son las bases de las neurociencias. Las neurociencias, ustedes saben que proponen que somos seres emocionales. Nosotros, el hecho de poder trabajar las emociones nos va a permitir tener efectividad en las actividades y las propuestas que nosotros hagamos para satisfacer estas necesidades. Cito un neurocientífico muy conocido dentro de Argentina, que mencionaba justamente
que si el ser humano tiene que satisfacer algún tipo de necesidad alimentaria, como en el pasado, si estaba bien motivado, iba a poder mejorar el hándicap para poder concretar el hacerse de ese alimento, porque está fuertemente motivado y va a poder vencer las dificultades. Bueno, nada, siguiendo esta línea, Roberto Rosler planteaba justamente esto que estoy mencionando. Y bueno, otra de las cosas que no es menor en la experiencia de simulación clínica es un capítulo enorme que tiene que ver con las instancias de evaluación, la formación y las competencias vinculantes a los espacios de simulación clínica. Y esto es algo que a veces cuando uno se encuentra en el desarrollo de la simulación clínica y la gestión de la simulación clínica, termina siendo un poco la pata incómoda de todo el proceso de simulación clínica, porque si bien, como dice este axioma en educación, cuanto más preparado está un escenario, más espontáneo termina siendo. Eso implica un consumo energético y un consumo mental poderoso por parte de los involucrados. ¿Por qué? Porque hay que pensar todas las alternativas que pueden presentarse en el vivo y el directo para poder ir resolviéndolas y anticiparse con el plan B, el plan C y el plan D. Entonces, esto es algo que también es importante visualizar, porque a veces hay personas, o hay docentes, o hay profesionales que piensan que la simulación es llegar, largar a los estudiantes en el escenario, dejar que hagan y después sentarnos a discutir. No, lamentablemente lo vemos incluso en centros de simulación importantes. A mí me ha tocado pasar como participante y soltar literalmente a los participantes en un escenario sin clarificar cuáles son los objetivos de lo que vamos a realizar. Y es un poco controversial, porque si yo quiero ofrecer una experiencia de simulación donde se van a mover emociones, donde va a haber una reflexión posterior, yo necesito un mínimo de aseguro emocional, un aseguro de qué es lo que van a hacer conmigo en este espacio, el tiempo que me van a pedir hacer esta actividad, en qué momento va a terminar la actividad. O sea, tiene que haber una anticipación, así como en educación. Nosotros siempre buscamos este atisbo de anticipación. En la simulación clínica también aparece esta misma conducta de anticipar. Todo tiene que estar expuesto, no tiene que haber nada oculto. Bien, si bien esto también es parte de una mesa específicamente que vamos a ver más adelante, que es diseño curricular y simulación clínica, también es importante entender que esta simulación clínica que se está llevando adelante, que se está proponiendo, es un puzzle dentro de un conjunto mucho más amplio que tiene que ver con lo que propone la institución, lo que propone la carrera, lo que propone la materia como recorrido dentro de un plan maestro que es más integral. Por eso es importante también saber esta simulación que estamos proponiendo, esta simulación que estamos llevando adelante, cómo se inserta en un conjunto más amplio para dar coherencia interna y que no quede descolgada de una malla curricular, descolgada de algo que se hace de manera más global dentro de la institución. Porque si no, termina siendo una linda experiencia que no puede ser capitalizada dentro de un panorama mucho más global e integrador. Y lo que necesitamos es fortalecer estos procesos individuales para construir algo sólido y más general, ¿sí? Otra de las cosas que también tenemos que mencionar, vinculadas a la simulación clínica, que le va a terminar dando este sentido de esto de simulación clínica, habíamos mencionado la evaluación. Y cuando hablamos de evaluación, sin entrar en la psicosis de la evaluación, donde uno busca evaluar todo el tiempo, que no es lo recomendable, sí hay cosas que deben ser evaluadas. Hay algunas herramientas, hay propuestas para poder llevar adelante estas evaluaciones. Vamos a ver en un ratito la cantidad de instrumentos y de herramientas para poder hacer estas evaluaciones. Dentro de las cosas que debemos evaluar, por ejemplo, están la evaluación de los programas, ¿no? Tenemos acá esta pirámide de Kirkpatrick, ¿no?, que plantea una secuencia para poder realizar estas evaluaciones, que van desde la reacción de los participantes durante el escenario, cuál fue el aprendizaje obtenido dentro de esa experiencia de simulación, cómo fue el desarrollo y el comportamiento de los involucrados y cuáles fueron los resultados finales. Pero a esta pirámide de Kirkpatrick se le agregó una modificación que en realidad fue una complementación de esta propuesta de simulación, que viene con el modelo ROI de Jack Phillips, que le agrega
el retorno de la inversión realizada en todo este proceso de simulación clínica, todo este proceso de aprendizaje, para medir la efectividad de lo que se ha realizado. Y esto permite retroalimentar esta instancia para poder ofrecer nuevas simulaciones con una mayor contundencia y mayor oportunidades de aprendizaje. Como estamos hablando de evaluación, acá tenemos la clásica evaluación que todavía se ve en muchos claustros universitarios y en espacios de formación superior, y uno tiene que estar ya mirando de cara al futuro. Como una vez escuché, es muy difícil avanzar mirando por el espejo retrovisor. Tenemos que mirar hacia adelante, ver qué nos depara el futuro. Todo este contexto pandémico nos ha venido a patear el tablero y ha puesto un nuevo status quo, y en educación esto también ha tenido un fuerte impacto. Entonces, todo, absolutamente todo, ha tenido que ir pasando bajo la lupa para ver con qué nos quedamos, con qué seguimos, qué incorporamos. Ha venido a ser un reseteo a todos los niveles de nuestra forma de vida, y nuestra forma de entender nuestra realidad hacia una nueva realidad. Y dentro de esa realidad también está la evaluación. Entonces uno dice, ¿cuáles son los instrumentos para las evaluaciones que estoy necesitando en simulación clínica? Bueno, acá tenemos una catarata de instrumentos que van desde las listas de cotejo, que son muy eficientes para habilidades procedimentales o habilidades técnicas. Tenemos rúbricas que me van a permitir tener un espacio un poquito más amplio para poder incorporar criterios más flexibles, y que la mirada evaluativa sobre el proceso y sobre todo sobre las personas involucradas en la actividad pueda encontrar un espacio mucho más complaciente, porque las rúbricas van a permitir tener una flexibilidad dentro de los criterios que van a permitir englobar cosas que quizás la lista de cotejo son más rígidas, ¿sí? Y después vamos a encontrar también, por ejemplo, lo que mencionaban más temprano las expositoras, los ECOES, las evaluaciones clínicas objetivas y estandarizadas, los minisexos, las evaluaciones 360. Estas evaluaciones 360 tienen que ver con tomar a un individuo, tomar al participante, a la persona, y ofrecer desde distintos espacios vinculados a la persona análisis. Por ejemplo, acá ustedes me pueden ver como un expositor referente en simulación clínica en esta mesa, pero aparte de ser un experto en simulación clínica, soy padre de 2 errores que ya están en etapa universitaria, tengo, como se llama, un matrimonio de más de 21 años, tengo a cargo un equipo de instructores de simulación clínica, y les puedo asegurar que si ustedes les van con un cuestionario a mis hijos, a mi esposa y a mis instructores, van a tener 3 miradas distintas, y yo sigo siendo la misma persona. Bueno, esto tiene que ver con la evaluación 360, tomar información de distintos ámbitos de la misma persona para poder armar esta constelación de quién es la persona que estoy teniendo enfrente, a ver si puede asumir lo que le estamos pidiendo en función de esas habilidades. Algo que es innegable para la evaluación del futuro, de cara al aprendizaje, la educación del futuro, es que debemos ser flexibles. Debemos adaptarnos, debemos poder tener esta compliance de poder adaptarnos a lo nuevo, incorporar lo nuevo, y quedarnos también con lo bueno y lo central del proceso educativo que nos viene acompañando desde el pasado, que se proyecta hacia el futuro. Y sobre todo, evitar señalar personalmente, porque, bueno, esto tiene que ver ya con una base pedagógica, que es: nos centramos en las acciones, no en las personas, ¿sí? Bien, esto era parte de las actividades del pasado. Fíjense, obviamente antes de esto es prepandémico, y todo esto lo volveremos a hacer, y para poder hacer algo parecido va a haber que hacer un proceso de transformación. ¿Qué se va a poder seguir haciendo? ¿Qué ya no se va a poder hacer? ¿Qué vamos a tener que modificar? ¿Qué vamos a tener que adaptar desde el espacio, desde los simuladores, desde los tiempos? O sea, queda mucho para trabajar por delante. Bien, acá, si bien lo voy a pasar rápido, después todos estos materiales van a estar disponibles para compartir. No quería dejar de compartir esta diapositiva que plantea este aprendizaje flexible que venimos mencionando. ¿Por qué? Porque son tantas las situaciones de aprendizaje vinculadas a la simulación clínica como habilidades y técnicas que pueden presentarse para ser entrenadas. Entonces, como se vieron en las diapositivas al principio, el único límite es la imaginación. ¿Por qué? Porque si no, voy a tener esta idea equivocada o errónea de que si no tengo el último simulador del mercado no puedo hacer simulación clínica. Nada más lejos de la realidad. La idea es que podamos enfocarnos en una actividad de simulación clínica,
que se ajuste al espacio físico con el que contamos, que cumpla los objetivos propuestos para esta actividad y que podamos adecuar y adaptar los materiales para que sea una experiencia digna. Por eso vamos a encontrar que dentro de este aprendizaje flexible van a convivir varios elementos que van a incorporar tanto el aspecto humano como el aspecto tecnológico para poder ofrecer este aspecto híbrido en simulación clínica. Vamos a tener que incorporar no solamente las herramientas tecnológicas que van a estar dadas por los simuladores, ya sean virtuales o simuladores de partes o simuladores de cuerpo entero, de alta, de media o de baja fidelidad. Vamos a tener que contar con recursos. ¿Por qué? Porque dentro de esos recursos tienen que ver con no solamente el material que va a grabar y va a filmar o va a documentar la experiencia, sino también las presentaciones que pueden ser necesarias como un update teórico. Acuérdense que la simulación clínica es un espacio de entrenamiento, entonces yo no puedo entrenar algo que previamente no se ha fijado, que no se ha ido incorporando de manera previa. Y puede ser que antes de soltar a los participantes en el ámbito de la simulación, en el escenario propiamente dicho, se pueda hacer un refuerzo teórico para después sí pasar al escenario propiamente dicho. Bueno, nada, pasemos a la próxima simulación, a la próxima diapositiva. Acá tenemos lo que les mencionaba, esta experiencia de simulación híbrida, el utilizar un simulador de partes, como si fuera el brazo propio, y que los estudiantes o los participantes coloquen un acceso venoso, hagan una extracción de sangre, siempre respetando cuál es el objetivo de esa actividad a ser realizada. Estamos tratando de ofrecer en estas instancias entrenarse no solamente habilidades técnicas, sino también incorporar algunos ruidos en simulación clínica que se mencionan como distractores para poder ofrecer un nivel de dificultad mayor que le permita al participante, al estudiante, integrar otras habilidades no técnicas que van a ser desequilibrantes a la hora de realizarlo en la vida real. Un ejemplo clásico lo mencionamos cuando abordamos el paciente pediátrico. ¿Por qué? Porque si yo tengo que colocar un acceso venoso en el brazo de un niño, una cosa es la habilidad técnica específicamente de un brazo que no se mueve, que no grita, donde yo puedo hacer una buena venopunción. Distinto es cuando yo tengo que poder manejar la comunicación con la madre para poder llegar a la técnica efectiva con el niño. Entonces, son habilidades distintas que cuando el participante ya ha construido este camino seguro de la buena técnica procedimental, la buena habilidad técnica, permitirle incorporar la habilidad no técnica o de comunicación que puede ser condicionante en la efectividad de la técnica. ¿Por qué? Porque una cosa es colocar este acceso venoso corto en un brazo donde no se mueve, no hay una presión del ambiente, y otra cosa muy distinta es cuando yo tengo a la madre del niño que está desesperada agarrándome el brazo porque no quiere que yo le lastime el brazo a su hijo. Y otra cosa que también van a aparecer como alternativas en simulación, todo un capítulo enorme conocido como moulage. Eso suena raro una palabra, pero seguramente todos conocen esta serie The Walking Dead, que vino a romper con un montón de estándares cuando apareció hace unos años atrás, y permitió mostrar cómo se montaba con maquillajes, con prostéticos, con distintos materiales el cuerpo de los actores para lograr estos aspectos a la hora de grabar y poner en pantalla estas situaciones de personas que tienen distintos tipos de lesiones. Bueno, en simulación clínica esto se conoce como moulage, esto de incorporar materiales, técnicas para lograr un realismo mayor en los escenarios. Aula invertida. Bien, y acá ya nos estamos poniendo quizás un poquito más tecnológicos, porque si bien el aula invertida tiene que ver con no solamente el invertir la dinámica de aprendizaje, este feedback entre el estudiante, el docente, el poner el estudiante en un espacio más central, con mayor protagonismo de su proceso de enseñanza y de aprendizaje, sino también acompañarlo con herramientas que le van a potenciar esta inversión del aula en el proceso de aprendizaje. Pero bueno, eso ya es un capítulo aparte. Simplemente como tips para compartir, acá les dejo también parte de estos tips del aula invertida, que tiene que ver con qué se hacía en el aula, qué se hace afuera del aula, y estos aspectos que tienen que ver con los roles de cada uno de los involucrados. Bien, cuando yo tengo que transitar este ámbito de evaluación, cuando tengo que analizar cuáles son los objetivos propuestos, cuáles son las actividades realizadas, hay una herramienta interesante para evaluar los resultados de este aprendizaje
que uno ha ido a buscar a través del escenario de simulación clínica, conocido como SMART, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound. Y esto tiene que ver con lo específico, medible, alcanzable, realista y limitación por tiempo. Y estos son siglas mnemotécnicas que permiten gestionar cuál ha sido este resultado de aprendizaje para poder construir los futuros nuevos escenarios. Esto también después lo pueden indagar, es una herramienta muy práctica y realmente permite empezar a cosechar lo que le llamamos en investigación la catarata de inputs que se generan alrededor de la simulación clínica, porque se hace tanto y entran en juego tantas cosas y tantos elementos que las simulaciones clínicas, sobre todo ahora en este contexto pandémico, han creado una cantidad de información y de materiales muy rico para investigaciones que se están desarrollando en todo el mundo y en todos los ámbitos, sobre todo en los ámbitos universitarios. ¿Por qué? Porque es importante saber cómo están aprendiendo nuestros estudiantes, cómo están aprendiendo nuestros profesionales de las instituciones para poder optimizar y mejorar estos procesos u operaciones en simulación clínica. Bien, para poder seguir avanzando en todas estas experiencias de simulación, se han empezado a crear ámbitos de seguridad, ámbitos seguros, y es donde aparecen estas recomendaciones que hacen las instituciones vinculadas a simulación clínica. Acá tenemos, por ejemplo, las recomendaciones que ha hecho la Sociedad Argentina de Simulación Clínica para el retorno a la presencialidad. Todas las instituciones de simulación dan estas recomendaciones. Acá tenemos desde la Federación Latinoamericana otros tópicos también para ir volviendo a la reapertura y a la normalidad. Y avanzando también dentro de lo que la simulación es y ofrece como alternativas, aparece la telesimulación, que tiene que ver con utilizar toda esta tecnología maravillosa puesta al servicio de esta experiencia de enseñanza y de aprendizaje, pero de manera remota y que puede ser tanto de manera sincrónica como asincrónica. No hay que confundir la telesimulación con la telemedicina, ¿sí? Acá tenemos para compartir algunas experiencias que hemos realizado en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación, con el maravilloso aporte de este colega generoso Andrés Farías y todo su equipo del PRONAFE, donde al comienzo de la pandemia hemos empezado a capacitar a los profesionales de la salud de cómo manejar los equipos de protección personal. Estamos hablando del comienzo de la pandemia, cuando la gente no había escuchado ni siquiera hablar de el mameluco, ¿no es cierto? No se había escuchado nunca hablar de la máscara de protección facial, cosas que hoy en día todos sabemos de lo que estamos hablando cuando decimos CPP, y en ese momento había gente que nos acercaba comentarios, preguntas, inquietudes, que eran de diversa índole. Habíamos recibido consultas de distintos países, incluso del interior del país, colegas que nos decían, en mi ámbito de trabajo me obligan a ponerme 3 pares de guantes. Bueno, de todo aparecieron en esas capacitaciones que hacemos en conjunto. Acá tenemos también para compartir experiencias que habíamos realizado también y seguimos realizando desde ATSA Buenos Aires. Nos encontramos con una muy interesante experiencia de elaborar simuladores de bajo costo, por eso había hecho esta pregunta a las expositoras anteriores, de cómo realizar con elementos dignos, pero al alcance de la mano de cualquier persona que vive en su casa, para hacer un torso de RCP, siguiendo los lineamientos de la American Health Association, de la AHA. Bueno, hicimos un tutorial, compartimos con los afiliados de a Buenos Aires este video hecho por nosotros de cómo hacer un torso en su casa para practicar la maniobra de RCP. Les damos un enlace donde llega ese video para que construyan con su familia este torso, y en realidad eso es una excusa interesante porque con esa propuesta teníamos 2 objetivos claros. El primer objetivo, si bien es entrenarse en la técnica de RCP de manera adecuada, con profesionales de la salud, pero el segundo objetivo, y no menos importante, tiene que ver con esta integración familiar. Ustedes saben, porque lo estamos pasando literalmente, la pandemia nos ha encerrado a todos nosotros en nuestro tubito de ensayo. Cada uno está en su propia problemática. Los chicos con los Zooms de sus clases, los adultos con el teletrabajo, bueno, cada uno con su mundo. Estamos todos fraccionados, estamos todos fragmentados. Entonces nos pareció interesante como propuesta ofrecerle a la familia de ATSA Buenos Aires, a las familias, una excusa. ¿Por qué es eso? Una excusa de juntarnos a hacer el simulador
todos juntos con el que después vamos a entrenarnos y darle una fecha y un horario, hacer un encuentro virtual sincrónico para desde el centro de simulación con un pequeño foro que se ve ahí al fondo y hacer la transmisión en directo, ir viendo a medida que van realizando la técnica las correcciones de forma sincrónica para poder hacer la experiencia de telesimulación. Muy interesante. Bien, ya metiéndonos por última instancia, porque sé que no sé si voy demasiado rápido, pues yo con el tiempo medio justo, aparece esta simulación, pero de alto realismo. Y cuando hablamos de simulación de alto realismo, ¿qué es lo que empieza a aparecer? Un elemento que entra en juego, que es la fidelidad psicológica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de simulación de alto realismo, estamos tratando de generar un espacio de aprendizaje donde el profesional que viene a entrenarse se encuentre con un montón de elementos que le van a ayudar, aparte de todo el proceso de guía y acompañamiento que se va a realizar como parte del proceso natural de simulación clínica, pero desde los materiales y desde el ambiente sobre todo, tratar de recrear lo mejor posible a la situación real. Decía esto de que es parte de un elemento de inmersión hacia la persona. ¿Por qué? Porque por más que yo tenga el mejor centro de simulación, el último simulador del mercado, si no logro esta preparación previa antes de meter a los profesionales al escenario de simulación, van a entrar a sacarse la selfie para el Face y no van a estar enfocados en el entrenamiento de la técnica que vienen a buscar en esta experiencia. Entonces, como también lo mencionaban las expositoras anteriores, la simulación clínica no son solamente los simuladores, no son solamente los muñecos que dice la gente, nosotros decimos simuladores, sino es el proceso y todas las personas involucradas, los instructores, los técnicos, los docentes, o sea, los participantes, todo eso es la experiencia de simulación clínica. Bien, como mencionamos, el entorno simulado, todas las etapas del proceso de aprendizaje, y quería remarcar que una variable importante son los instructores, que son grandes responsables de garantizar la experiencia de simulación clínica en un contexto inmersivo de experiencia simulada. Y acá estamos tratando de definir cuál es ese futuro instructor que va a encarar la simulación clínica, qué características tiene que tener. Nosotros somos instructores 4.0, porque va más allá del 2.0. Son los instructores del año 2025, son los instructores a los cuales estamos tratando de gestar y formar. Bueno, estos instructores tienen que poder maximizar todos los recursos digitales que están disponibles, tienen que poder saber manejarlos, conocerlos, saber qué es lo que se está manejando en el mercado, qué investigaciones hay alrededor de estos elementos, qué experiencias han aportado, han recogido, para... esto no quiere decir que el éxito de otros va a ser el éxito mío, pero quizás el error de otro me puede orientar a mí para no cometer esos mismos errores. En tal caso, cometer mis propios errores, pero sería una pena cometer los errores que se vienen cometiendo por no tener no tenerlos contemplados. Otra cosa también que los instructores 4.0 tienen que poder fomentar son la práctica de habilidades técnicas en el momento sincrónico, ¿no? Esto de tener del otro lado de la pantalla o del recurso personas que están simultáneamente conmigo y poder hacer juntos ese entrenamiento salvando la distancia, que es un gran desafío, que obviamente tiene que ver con la conectividad, tiene que ver con un montón de elementos, pero bueno, es un desafío. Obviamente también tenemos que poder dominar las tecnologías vinculadas a la comunicación y a la educación, las TICs, ¿no? Para poder ofrecer una experiencia en simulación clínica con mayor inmersión. Ahora vamos a ver un ejemplo muy cortito de estas inmersiones en simulación clínica. Tenemos que fortalecer los aspectos comunicacionales. ¿Por qué? Porque es importante todo lo que sucede alrededor de la experiencia de simulación clínica. Los participantes o los estudiantes, en el caso que sean estudiantes, cuando verbalizan lo que dicen después de haber hecho la simulación clínica, ahí esa información dice, ¿por qué dijo esto y no dijo otra palabra? ¿Por qué dijo paciente o por qué dijo sujeto de atención? ¿Qué se esconde detrás de esa selección de palabras? Nada es inocente. Detrás hay una persona que está pensando en algo, tiene preconceptos, tiene prejuicios, tiene temores. Bueno, eso es algo que hay que indagar. El instructor 4.0 tiene que tener el oído muy afilado y tiene que estar muy sensible a percibir
qué es lo que están comunicando los participantes durante y después de la experiencia de simulación clínica. También va a entrar en juego el estímulo de la metacognición y el pensamiento lateral. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de estímulos poderosos a través de la simulación clínica, que es importante cómo le está afectando a la persona esta instancia tan particular de aprendizaje que está motivando y estimulando todas las inteligencias de la persona, no solamente la inteligencia cognitiva, sino también la inteligencia espacial, la inteligencia emocional, está todo puesto a flor de piel. Por eso, cuando termina el escenario de simulación, está bueno por parte de los instructores que guían el proceso de simulación clínica, dar un oasis, un espacio, después de haber estado en esa experiencia inmersiva tan poderosa, de poder bajar un poco, sacarse la emoción de lo que acabamos de realizar para poder pasar al ámbito de la reflexión. Acuérdense que estamos hablando de andragogía, estamos hablando del adulto que aprende, y ese adulto que aprende llega al espacio de simulación clínica y cuando se encuentra con esta excusa, con esta propuesta, quizás le dispara y evoca situaciones del pasado. Nos ha pasado acá en simulación clínica, en nuestro CECICA, estar entrenando enfermeros en intubación orotraqueal y de repente uno de los participantes largó el tubo, largó el laringoscopio y se fue llorando, nos quedamos helados y uno de los compañeros nos dice, lo que pasa es que el año anterior su hijo había muerto en una guardia porque el médico no sabía intubarlo. Y fue para todos una situación muy estresante, aparte de que para el participante, después volvió, lo charlamos, hicimos un debriefing muy poderoso, pero son situaciones que uno tiene que poder contemplar porque no hay que minimizarlo, ¿sí? Uno nunca termina de dimensionar cuánto está poniendo el participante en juego en esa experiencia, ¿sí? Por eso hay que hacerlo de forma responsable y por eso también la SSH, la Society of Simulation in Healthcare, tiene un decálogo, tiene en realidad un código de ética de simulación clínica para proteger tanto a los simulacionistas como a los participantes que son expuestos a estas experiencias de simulación clínica. Bien, dijimos poner en práctica las propuestas de las neurociencias que tienen que ver con el manejo de las emociones y también la tecnología como un medio y no como un fin en sí mismo, ¿sí? Bien, respecto al instructor de alto realismo, acá también es importante esta idea de menos es más. ¿Por qué? Porque si no enseguida uno se engolosina y le quiere pedir a la simulación clínica un montón de cosas que la simulación clínica le va a poder dar, pero no todo al mismo tiempo y de la misma manera. Por eso, como todo proceso educativo y de aprendizaje, tiene que ser progresivo. Entonces, yo no puedo en el primer encuentro, de hecho, nos pasó hace muy poco tiempo, un docente que nos pidió un espacio de simulación clínica, manda la hoja de pedido de espacio de simulación, y cuando la leo, me daba la sensación de que era la simulación del cierre del curso o del cierre de la materia. Parecía que iba a ser la evaluación final de la materia y no era el primer encuentro. Entonces, ojo, hay que respetar esa progresividad. ¿Por dónde empezamos, a dónde seguimos y con qué terminamos? Bueno, actualizar permanentemente tanto la información como alrededor de lo que entra en juego como espacio de simulación, como temática de simulación, cuáles son los métodos nuevos de diagnóstico, cuáles son los nuevos tratamientos a las patologías que van a tener que entrenar los profesionales o los estudiantes a la hora de entrar en el ámbito de simulación, cuáles son los nuevos productos biomédicos desarrollados que van a después a tener que ser entrenados en ámbitos de simulación, o sea, cuáles son los nuevos medicamentos que están apareciendo, cuáles son las alteraciones que puede provocarse en las personas, cuáles son los medicamentos que se han descontinuado, o sea, hay una actualización permanente que también tiene correlación en el ámbito de la simulación clínica. Vamos a, como siempre lo mencionamos, entrenar habilidades técnicas y no técnicas, vamos a tener que avanzar en lo que son coaching, feedback, prebriefing, diseño de escenarios, bueno, todo esto que hemos mencionado, y para ir terminando, una frase de un filósofo contemporáneo, Charly García, en una canción que decía, y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir una verdad. Siempre el miedo fue tonto. Y no hay peor miedo que en el adulto que aprende a sentirse expuesto, a no hacer una pregunta porque cree que lo van a tildar de que es una pregunta tonta. Como decía un docente que tuve alguna vez, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Pero bueno, es algo que hay que poder romper como barrera.
No sé si hasta ahora hay una pregunta antes de pasar a los videos cortitos, que son 2 minutitos nada más. José Luis, ¿alguna pregunta? Excelente la exposición, Diego, muy claro, la verdad que estoy chequeando el tema de las preguntas. Como recomendación, ¿qué les dirías a los profesores que están por animarse a los procesos de simulación y a los estudiantes, ¿no? La recomendación de animarse también ellos a la simulación clínica. Sí, a los estudiantes que se animen, es una experiencia maravillosa, que venzan el temor de salir de la zona de confort. La simulación clínica llegó para quedarse, y la idea no es que simulen cada vez menos, sino que simulen cada vez más, porque cuanto más se entrenen, sin dañar al futuro paciente con el que se van a encontrar, más herramientas y más sólidos van a poder salir una vez con el título al mercado real laboral. Y a los docentes, que se animen también a incorporar esta herramienta, que todo puede ser simulado siempre y cuando se respeten los objetivos de la instancia educativa y formativa para la cual la simulación clínica está apareciendo en ese recorrido de la materia, porque cualquier programa puede incorporar simulación clínica, sí, lo que sí hay que seleccionar qué contenidos van a ser simulados y qué contenidos no, porque si no pareciera como que todo va a pasar por simulación clínica, y hay otras herramientas que tienen que tener relación directa con qué es lo que se busca estimular en el aprendizaje del estudiante. Para ir cerrando esto que mencionamos sobre el final de la condición de inmersión en la experiencia de simulación clínica, quiero compartir, si me permitís, José Luis, esta condición de inmersión para que puedan ver en 2 ejemplos muy cortitos hasta dónde puede alcanzar la inmersión en simulación clínica. Y ahora eso mismo en simulación clínica. Bien. Bueno, ok. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Diego, y a todos ustedes por estar allí. Ok.